Hoy en día, mucha gente que escucho, es más, gente que no sabe, que ni siquiera está en la iglesia católica porque nacieron ahí, pero no practican. Simplemente creen lo que se les enseñó desde un principio. Y hoy en día todavía hay iglesias cristianas evangélicas donde la gente no van a la iglesia como por ir, no por nada, sino por ir, porque hay que ir y se imaginan que de esa manera van a agradar a Dios y que es bueno para ellos. Y es un error. Para ir a la iglesia hay que ir con disposición reverente a hablarle al Dios Todopoderoso. Yo escucho a veces a gente que no estoy de acuerdo, pero no sé si, yo no les voy a decir que está mal, pero van a hablar con Dios y dicen, papito, papito mío, papito querido. Yo no vi nunca ni a David, ni a Isaac, ni a Abraham, ni a ninguno de esos grandes profetas, ni siquiera en el Nuevo Testamento, hablarle al Padre como papito, y con una familiaridad. Está bien, es tu Padre, es nuestro Padre, una vez que naces de nuevo, pero hay hay una reverencia que debemos tener, porque ese no es cualquier papito. Ese es nuestro Dios todopoderoso, nuestro hermoso Padre y Señor, Dios único y verdadero, con reverencia. El mismo Jesús le decía Padre. Solamente una vez, bueno, no sé ni, le dijo Abba Padre, pero siempre el Señor Jesús se refirió a su Padre con mucha reverencia. La gente, Dios quiere, para mí, Dios quiere una iglesia que esté comprometida, entregada por completo a una relación responsable con Dios. Las iglesias adolecen de este compromiso. Ahora cualquiera va, porque sí. Y y otra vez lo he dicho, mucha gente son hijos de Dios los domingos o los días que van para el servicio. Los demás días son huérfanos del Padre. Están adorando a un Dios que yo estoy segura que no conocen. Para conocer a Dios hay que conocer los atributos del Dios vivo. ¿Qué significa eso? Porque Él es omnisciente, porque Él es omnipresente, porque Él es inmutable, porque Él es la justicia misma, porque Él es la misericordia, porque Él es el amor, porque Él es la verdad, porque Él es el camino. Esas cosas uno tiene que tomarlas en cuenta, pero no, las decimos por decirlas. Yo soy el camino, Juan 3:16 dice, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Cuando los sacerdotes escucharon de su época que él dijo eso, yo sé que se molestaron muchísimo porque en aquel entonces en los templos o en los tabernáculos, templos, ya eran templos cuando él vino, que el segundo templo fue más glorioso, dice la Escritura, porque ahí habitó, ahí entró el Señor Jesús. Pero el entrar a la iglesia, el camino era la entrada al lugar, a los atrios, a donde los judíos entregaban sus becerros y sus ofrendas que llevaban una vez al año para ofrendarle al Dios vivo. De los atrios, después que ponían las vísceras de los animales, todos los que ellos llevaban, el sacerdote se lavaba las manos, las orejas y los pies con el agua, con la fuente que estaba allí. Luego pasaba el sacerdote, al lugar santo, donde los esperaban otro grupo de sacerdotes y lo preparaban, hacían sus rituales de justificación y todo lo demás, etcétera, etcétera. Después
pasaba al lugar santísimo él solo. Pero cuando Jesús murió, dicen que el velo que pasaba, que estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo, era sumamente grueso. Pero cuando Jesús murió, la tierra tembló, la tierra reclamó, se quejó de la muerte de Jesucristo, oscureció todo, hubo un terremoto y la gente salió despavorida. Y dicen que dice la Escritura que el velo que separaba al lugar santísimo del lugar santo se desgarró desde arriba hacia abajo, para que no se dijese que lo rompió el hombre de abajo hacia arriba, sino desde arriba, y no había nadie encaramado ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay entrada libre para hablar con el Padre. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, yo voy por la entrada del camino. Yo soy la verdad, que es la entrada al lugar santo. Y yo soy la vida, que es la entrada al lugar santísimo. Ya no había que pasar por esos rituales para llegar a hablar con el Padre. Y no solamente lo hacía el sacerdote, sino ahora lo podemos hacer todos los que hemos nacido de nuevo, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y Redentor, y por el cual Él nos dice que nos ha adoptado como hijos suyos que somos, como hijos suyos. Todo el mundo es criatura de Dios hasta que se encuentra con el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y tiene un encuentro personal con Él. Y eso se venía enseñando desde el Nuevo Testamento, desde el que llegó el Nuevo Testamento. La misma María lo enseñó. Cuando le fue a pedir el vino, le dijo, no me ha llegado la hora, y ella fue a los sirvientes y le dijo, hagan lo que Él nos dice. Y la gente fue a hablar directamente con Jesús. Ahí fue cuando le comenzó a Jesús la hora. ¿Cuándo? Cuando los sirvientes, el pueblo, la gente fue directamente a Él. Y Él comenzó la obra. Juan Bautista, cuando estaba preso, que llegaron los discípulos y le decían, que el Señor anda con prostitutas, con mercaderes, con esto, con aquello. Y los judíos le criticaban, tú que te estabas sentando con mercaderes, con tal, porque ellos eran así. Y cuando le llegaban a decir eso a Juan, que estaba en la cárcel ya, porque lo puso preso Herodías, le dice, vayan donde él y dígale si él es el que había de venir. No, él no fue que dudó, él sabía. Él lo que estaba haciendo era enseñando al pueblo que ya no lo iban a hacer a través de él, sino a través de Jesús. Cuando ellos fueron a donde Jesús, le preguntaron, mire, nosotros venimos, estoy hablando con mis palabras, de parte de Juan, diciendo que si tú eres el que había de venir o esperamos a otro. Y el Señor Jesús les dice, díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos caminan, que los muertos resucitan, etcétera, 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 y ellos se van corriendo. ¿Cómo estoy segura yo de que Juan no dudó? Por lo que dijo Jesús cuando se expresó de Juan. Dice, yo no he visto hombre, ven este hombre, a Juan, no he visto hombre nacido de mujer más grande que Juan. Mas el que se hiciere pequeño en el reino de los cielos será más grande que él. ¿En qué era grande Juan? En humildad. Mas el que se hiciere pequeño en el reino de los cielos será más grande que él. Y Juan no hizo ningún milagro. Juan lo que fue un hombre obediente. E hizo lo que de Dios tenía que hacer. Era nazareo. E hizo toda su vida lo que de Dios tenía que hacer. Hasta que llegara Jesús. Cuando llegó Jesús, que él vio una paloma que se posó sobre Jesús. Y él dice, este es el Cordero de Gloria que quita el pecado del mundo. Él enseguida supo que era él. Enseguida, siempre lo supo. Y él dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Él estaba seguro quién era. Pero la iglesia tiene que estar apercibida de esto. Pero no lo están entendiendo muchos y siguen orándole a otras cosas, a otras vírgenes, cuando el mismo Señor, según las Escrituras, si de verdad nosotros creemos en Dios es por las Escrituras. La fe viene por el oír. ¿Y el oír por dónde? Por la Escritura, por la palabra de Dios. Así de sencillo.
Cuesta, pero es así de sencillo. Dios me los bendiga.